Ahí va. Bueno. Ahí está. Vamos a responder acá. Muy linda la clase de práctico, es cierto. Ejemplo de control local. Un control o regulación es justamente para bajar o subir algún valor, cantidad, valor, variable fisiológica. Cuando decimos control local, es a nivel de los tejidos locales. Y cuando decimos sistémico, es a nivel de todos los sistemas, o sea, de todo el organismo. Entonces, un ejemplo de control local es la regulación o control de la cantidad o concentración de oxígeno si el control se está haciendo en los tejidos locales. Ahora, si los sensores del oxígeno sanguíneo que están, por ejemplo, en las carótidas o en el callado de la aorta, sensan un descenso de oxígeno a nivel general y controlan o regulan ese descenso y volviéndolo a ascender, entonces un control no local, sino sistémico. Bueno, vamos a ir ahora a hacer primero para el tema tejidos. Después revisamos si quieren el martes la tarea que han subido o que van a subir los que no lo han hecho al aula virtual, que ahí Federico va a armar en el aula para que terminen de subir por allí la tarea de células, ¿sí? Los orgánulos y sus equivalencias con los órganos o tejidos del organismo. Lo terminan de subir por ahí, lo discutimos el martes. Ahora quiero avanzar un poquito con el tema tejidos. Para eso, como están un poquito cansados también, vamos a hacer lo siguiente. Con micrófonos apagados o muteados, como quieran, y cámaras encendidas, vamos a trabajar en una experiencia interesante. Lo que les pido es que se entreguen a la experiencia y dejen de mirar qué hacen los otros y qué sé yo, porque es una oportunidad que no hay que perderse. Uno no se regala habitualmente mucho tiempo para hacer estas cosas, estas experiencias con, bueno, nosotros mismos, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Sentarnos cómodos y, como les decía, entregarnos a una experiencia. ¿Por qué? Porque no es solamente para nosotros, es también para entender cómo funciona el cuerpo de nuestros hijos, parientes, los pacientes, aquellos que estén en contacto en la clínica con los pacientes. Y porque además esto nos permite aprender, no desde el libro, sino primero desde donde está toda la información, que es nuestro propio cuerpo físico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a tomar cualquier mano nuestra y en lo posible tener libre el antebrazo, ¿sí? Primero, aunque parezca una tontera, pero hagámoslo bien, vamos a observar nuestra piel, la piel de la mano o la piel del antebrazo, como quieran. Van a observar primero, van a tocar, a ver si esta piel es lisa, si tiene rugosidades. Yo también lo estoy haciendo, ¿eh? Si tiene rugosidades, si tiene saliencia o no. Vamos a observar otra cosa que yo conozco. Si esta piel que yo toco en superficie es la que tiene vasos sanguíneos en superficie. O si esos vasos sanguíneos están por debajo de esta piel que yo toco. Porque lo que yo toco es lo que llamamos epidermis. Pero yo no sangro cuando me toco la epidermis. Entonces, si yo veo vasos, están por debajo de la epidermis. Esto es importante porque del libro es muy lindo, pero yo tengo que verlo acá. Tengo un cuerpo para observar. Esta epidermis no sangra, por lo tanto acá no hay vasos o capilares sanguíneos. Evidentemente están por debajo.
Otra cosa, fíjense de contraerla, es decir, con 2 dedos, pellizcarla, y observen qué sucede con la epidermis, y que no la van a poder tomar sola, sino que va a venir con una arruga más grande, más pequeña, depende si están más flaquitos, más gorditos. Y también fíjense que entonces esa epidermis es muy delgada, siempre la estoy tomando con dermis, que es el tejido que está inmediatamente por debajo, yendo de afuera hacia adentro. Fíjense que también no es lo mismo tomar un pellizco, digamos, de piel, que sería la epidermis, con esa dermis, si lo hago en mis muslos. Si lo hago en mis muslos, fíjense que cambia. Lo pueden hacer en los muslos, lo pueden hacer en la barriga, en la panza, y van a ver que ahí la cosa cambia bastante. El pellizco más gordo también, ¿no? Otra cosa que se nota es que cuando ese panículo que yo estoy tomando es más grueso, como por ejemplo puede ser en los muslos, en la panza, en los costados de la panza, lo que le llaman los flotadores, ya no es solo piel lo que estoy tomando. Ya estoy tomando también algo más blando, más esponjoso, podríamos decir. Y Grasa. esto se trata de tejido graso o tejido adiposo, que no está mal. Estamos en fisiología normal y necesitamos tener tejido adiposo. Lo que hemos aprendido culturalmente es a denostar al tejido adiposo o al exceso de tejido adiposo. Pero nuestro organismo necesita el tejido adiposo. Volviendo a la piel, vamos a volver a nuestra mano o antebrazo, y fíjense si la piel es un tejido estirable, es un tejido elástico. ¿Y para dónde se estira? Se estira mucho si lo estiro, se estira poco, se estira en todos los sentidos, en un solo sentido. Vuelve a su lugar, si lo contraigo, vuelve a su lugar. Solo células pueden estar haciendo que yo lo contraiga y suelte y vuelva a su lugar. O estoy haciendo referencia a una propiedad importante cuando digo, la piel es elástica. ¿Y quién es el que funciona como elástico? Insisto en que esto parece una tontera, pero no lo hacemos. Y nuestro cuerpo tiene toda la información. La piel es igualmente de elástica en mi antebrazo, es igualmente elástica en mis muslos, es igualmente elástica en mi barriga. No lo podemos saber, pero es igualmente elástica en varones que en mujeres, en la barriga, en las mamas. Si pienso en cuánta piel hay en mi organismo, cubriendo toda mi superficie, y la pudiera poner toda junta en una balanza, o medirle el volumen, ¿será un órgano pequeño comparado con el hígado? ¿Será un órgano pequeño comparado con el corazón? ¿Será un órgano pequeño o más grande que, por ejemplo, los pulmones juntos, insuflados o llenos de aire? Más grande. Es muy grande. Muchísimo, muchísimo más grande. Bien. Es el tejido más extenso. Sí,
más grande que el hígado, que es el que también es muy grande en volumen en nuestro cuerpo. Pero también por allí, cuando tomamos a la sangre como un tejido, que en realidad lo es, y la sangre también ocupa un volumen de 6 litros aproximadamente en un adulto de talla normal y es muy grande también. Ahora vamos a ver otra cosa. Ahora vamos a ir más abajo de la piel, tratando de agarrar un músculo, ¿sí? Pueden mover la mano o pueden hacer alguna fuerza y tomar el bíceps, ¿sí? Pero tóquenlo, apriétenlo, y no muy fuerte, pero apriétenlo y vean qué consistencia tiene. Esto cambia fundamentalmente cuando yo toque, por ejemplo, la piel o el tejido adiposo. Si lo estiro, ¿se estira solo? Si lo quiero pellizcar, ¿se pellizca? ¿Tiene una consistencia mayor, menor? ¿Tendrá fibras? ¿Estará mucho más abajo que el tejido adiposo? Me puedo fijar en mi panza donde tenga más grasa, tocar. ¿Me cuesta más llegar ahí a los músculos? Sí. Sí, Cuesta más. Me Igual fijo no es en lo los mismo muslos, distancia el brazo que la voy a mano. mis muslos, a mi cuádriceps. Toco mis músculos del muslo, el cuádriceps, que es el mayor, el que está más arriba. No se mueve solo. Bien. Ahora pasamos a contraer este músculo. Yo le doy la orden. Yo le doy la orden y digo, contrae este músculo, y entonces, ¿qué es una contracción? Es que tomando el largo de lo que se llama el vientre muscular, tomo la parte más larga y entonces digo, bueno, eso sería el largo, el longitudinal, y contraigo. ¿Qué es contraigo? Que se hace más corto, pero al hacerse más corto también se hace más espeso, tiene mayor ancho. Lo que yo contraigo, observo, no es del libro, lo tengo que ver. Se hace más ancho y más corto. Algo que no puedo ver es que yo di la orden para que este músculo se contraiga y doy la orden para que se relaje. Esa orden es inmediata, pruebo. Inmediatamente lo contraigo, inmediatamente lo suelto. Del segundo son décimas de segundo y la señal en realidad tarda milésimas de segundo. La orden la di yo. ¿Desde dónde? Bueno, nosotros sabemos que tenemos un sistema nervioso central, entonces yo, consciente, dije contraete bíceps y sabemos que sale de nuestro encéfalo. Pero tuvo que llegar, generarse la orden, llegar al músculo y hacer la contracción. Para que esto sea tan rápido, o el pestañear, pestañeo si quiero, y eso es milésimas de segundo. Y puedo pestañear muchas veces por segundo también. Prueben. Esto significa que la señal, desde la orden dada por mi encéfalo hasta los párpados o hasta el músculo, es rapidísima. Esto no se puede hacer si no es con un sistema donde corra tan rápido como la electricidad. O bien con una descarga de sustancias, pero que salgan inmediatamente y por la circulación lleguen rapidísimo a los músculos. Entonces,
como tenemos tantos músculos y a cada uno de ellos hay que llegar con una señal eléctrica o con una sustancia volcada rapidísimo sobre las células mismas para que se contraiga, entonces, si es electricidad, es cableado directamente de neuronas, cables neuronales que descargan electricidad y el músculo, que es un tejido que responde a los cambios eléctricos, a los cambios de cargas, responde. Si yo secciono por arriba del músculo, a todo el músculo, por segundos lo puedo pinchar y el músculo va a responder solo, porque tiene cierto automatismo para responder porque es un tejido excitable. Tejido excitable es aquel que responde a los cambios del medio, sean cargas eléctricas, electricidad, milivolt electricidad, por supuesto, o bien descargas de sustancias que van a cambiarle esa electricidad a las células del músculo para que respondan. Y el otro tejido excitable, ¿quién va a ser? El nervioso, que justamente responde ante todos esos cambios eléctricos propios, digamos, de células vecinas o de otras células, también generando una respuesta. Entonces, para que yo haya contraído el músculo rápido, parpadeado rápidamente, un tejido que maneje voltaje, como el nervioso, tiene que llegar con sus cables compuestos por neuronas hasta los músculos del párpado o hasta el bíceps. No lo vemos por fuera, pero también sabemos que nosotros no nos tocamos la piel o el brazo y nos duele. Por lo tanto, por ejemplo, la sensación de los cables neuronales del dolor no están en la superficie, salvo que cortemos la piel. Quiere decir que hay que pasar la epidermis para encontrar cables neuronales que nos hagan sentir el dolor. Ahora, sí hay cablecitos neuronales que terminan en la piel, como quien diría cable pelado, terminan en la epidermis y que son cables pelados especialistas, por ejemplo, en presión. Entonces yo presiono la piel y tiene invasión, por decirlo así, de cables pelados del otro tejido, que es el nervioso, especializado en ser excitable a la presión, al dolor, y están por debajo de la epidermis, pero están, porque yo siento el tacto, siento también con cables nerviosos detectores de los cambios químicos, siento algo que arde, siento algo que me irrita, ¿sí? También ese tejido nervioso con sus cables pelados llega debajo de la piel para algunos cables especialistas en sentir o ser excitables ante los cambios de temperatura. Entonces yo siento, si apoyo algo caliente aquí, si apoyo algo frío, lo siento, pero no por el tejido del epidermis, de la dermis o el adiposo. Lo siento porque hay cables de neuronas especializadas en el calor, otros especializados en la presión, y así. Vamos a otra experiencia. Este músculo que yo puedo contraer o que puedo contraer los de los párpados y cerrarlos y relajarlos y abrir, etc. Para contraerse tienen que sí o sí estar atados, estar unidos a algo. Porque si yo quiero contraer algo que está suelto, no puedo. Entonces, eso es que el músculo tenga inserción. Entonces yo cuando miro mi bíceps digo, bueno, lo contraigo, pero ¿por qué puedo hacer esa tracción o tensión? Porque el contraerse está tirando de algo y eso se dice tensionar o traccionar. Entonces, para que pueda hacer esto, ¿de dónde tracciona? De donde está inserto, en el codo y en el hombro, ¿no es cierto? Entonces van a tener inserciones en las articulaciones del codo y del hombro. Ahora, el que se contrae es el músculo.
¿Con qué se inserta o se une a la articulación? Bueno, si realmente lo sigo, lo voy a tocar. Voy a tocar que termine el músculo y que viene algo como duro y fibroso. Y eso ya no es músculo. Eso ya no se contrae. Eso solo tira en el sentido en que va a tensionar o traccionar el músculo. Es más, si ustedes tocan el ligamento que une el músculo a la articulación, van a ver que la pueden hundir, que la pueden doblar hacia un costado, hacia el otro, pero claramente no la van a poder estirar en el sentido que trabaja o tracciona o tensiona el músculo. Entonces, es algo elástico y algo. Sí, yo lo puedo mover para un costado, para el otro, pero empieza a molestar. ¿Y esto por qué? Porque todos sus componentes están orientados en el mismo sentido que el músculo, insertando después el músculo a lo óseo, a la articulación. Es elástico, pero es un elástico de esos duros, de esos que te aprietan la panza y que vos decís, este pantalón no lo puedo usar más porque el elástico es duro, ya no se estira, lo poco que se estira ya lo estiraste. Eso es así. Tiene todas las fibras, como cuando vos tenés el elástico en la panza, en la misma orientación, alrededor de tu panza. Bueno, esto tiene la misma orientación, las fibras así, y se estira lo que puede, pero poquísimo. Pero toda su orientación es así. Tanto que si yo continúo doblándolo para un costado, lo voy a terminar quebrando o cortando como un elástico viejo. Esos ligamentos, a su vez, son los que suelen estirarse, desflecarse como un elástico viejo en la articulación del hombro o en la articulación de la rodilla. En las rodillas hay que unir los músculos de las pantorrillas y el cuádriceps y todo eso a través, pasar por arriba de la rodilla, insertarse abajo, o los de abajo, pasar los ligamentos por arriba de la rodilla, insertarse más arriba. Estos son los ligamentos que se pueden estirar, entonces la rodilla nos hace así, y hay que operar, en fin. Pero tienen elasticidad porque se estiran y se contraen hasta cierto punto, porque si no yo no podría, fíjense y háganlo, doblar la rodilla y que no se nos desarme la articulación. O sea, hay ligamentos que tienen las fibras en todo un sentido y tienen cierta elasticidad, pero no es total. Ahora sí, vayamos a nuestro famoso tendón de Aquiles, ¿sí? El que está uniendo los músculos de la pantorrilla, ¿sí? Con el talón, y tóquenlo, agárrenlo. Ese es lo que sería un ligamento, pero llevado al extremo, gordo, duro, tiene una elasticidad pobre, es grandote, tóquenlo. Si lo tratan de mover hacia los costados, es muy limitado lo que pueden moverlo, parece un hueso. ¿Por qué? Porque justamente tiene que sostener la tracción de todos los músculos de la pantorrilla contra el talón, y tiene que soportar muchas fuerzas de tracción, pero solo trabaja en el sentido talón-pantorrilla. Ahora, cuando lo traccionamos tanto y la persona tiene una debilidad en el tendón de Aquiles, se corta. Y la sensación que tiene una persona que está parada o haciendo un deporte y que se le corta el tendón de Aquiles, mira y dice, ¿quién me tiró algo? Porque cree que le han pateado el tendón o que le han tirado una piedra al tendón, porque hace y se rompe explosivamente, porque es muy duro.
Hay una, y ya voy a lo que quiero llegar. Toquen la nariz, toquen los cartílagos de la nariz, toquen los cartílagos de la oreja. Fíjense que son bastante elásticos, la mayoría en todos los sentidos. Y también tienen estos cartílagos de la nariz y también tienen los cartílagos cricoideos acá para tocar. El cartílago es elástico y entonces tiene que tener las fibras que tenga elásticas, las tiene que tener dispuestas en varios sentidos. Algunas permiten la elasticidad para allá y otras para allá. Como cuando uno agarra una tela que se estira para todos lados. Sus fibras permiten el estiramiento en todos lados. Entonces acá hay algo interesante para decir y es, debajo de la epidermis yo tengo un tejido que se comporta con elasticidad, o sea que hay fibra elástica en varios o muchos sentidos, porque yo a la piel la estiro para diversos lados. Pero cuando empiezo a hacer más potentes esas fibras, que sea más fibra y menos agua, por decirlo así, ya tengo un cartílago como el de la oreja. Entonces pasé de lo que se llama un tejido conectivo, laxo, blando, por decirlo así, a un cartílago hialino, que quiere decir blanquecino, como el de la oreja. Pero si yo voy aumentando la fibra y quitando células y agua, voy a llegar a cartílagos más duros, como los cricoideos, que parecen huesos tocados desde afuera, y sigo teniendo como fibras todavía desordenadas en los de las orejas para todos lados, pero acá ya no tanto, acá tienen como un sentido, ¿no? Y ya paso a los ligamentos, ¿no? Que serían como derivados de ese conectivo original blando, que ya las fibras se organizaron todas en el sentido en que se hacen la tensión, la resistencia a la tensión. Entonces los ligamentos tienen las fibras ordenadas, pero más o menos todavía hay una separación entre ellas, por eso se estiran un poco. Ahora, en el tendón tengo una fibra al lado de la otra, una al lado de la otra, así, como el tendón de Aquiles, y es duro, resistente. Ahí ya no hay forma de hacerlo mover para un lado y para otro. Entonces vean que hay como una derivación. El conectivo original blando, elástico para todos lados, se va cargando de más fibra, ya no es tan blandito, ya tenemos un cartílago hialino elástico como el de las orejas. Pero si empiezo a ordenar más las fibras, más en un sentido que en cualquiera, y ya tengo ligamento y se estira más solo para un sentido. Y si ya pongo más fibras, más fibras, más fibras, se pone duro y ya tengo un tendón. Y van disminuyendo también el número de células vivas que hay entre las fibras. Claro, más fibras tengo, ya hay menos espacio, por decirlo así, para que entren conectivos blandos, capilares, sanguíneos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que tener en cuenta otra cosa también. ¿A dónde tengo yo más capilares? En un conectivo laxo, como el que hay debajo del epidermis, que es la dermis. En un ligamento o en el tendón de Aquiles. Y por eso también tenemos que pensar que un tejido que nosotros dañamos, cuanto menos células por unidad de volumen tengo y menos capilares sanguíneos tengo por esa unidad de volumen, tienen menos posibilidad de regenerarse. Por eso cortaste el tendón de Aquiles y no lo regenerás, salvo que te quede, se haya deshilachado nomás, pero si se cortó, y a operación y coserlo, no hay otra. Porque no se puede regenerar solo, porque es mucha fibra y poca célula funcionando viva. ¿Me explico hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos otros criterios también. Número de células por volumen del tejido.
Y si hay células, yo necesito nutrirlas, traerles nutrientes y oxígeno. Entonces, el número de células es más o menos lo mismo que hablar de número de vasos sanguíneos por unidad de volumen. Entonces, en un tendón de Aquiles tengo pocas células vivas, las hay porque el tendón está vivo, pero digo, hay más material entre las células, matriz extracelular fibrosa, que células. Y por lo tanto, hay menos vasos sanguíneos. La piel se regenera rapidísimo, nos hacemos un corte y depende de la profundidad, a las horas o en 2 o 3 días hemos cicatrizado el tejido. Pero un ligamento o un tendón o un cartílago lo solemos perder. O bien vamos a una operación reconstructiva directamente. ¿Cuál es el grado máximo de dureza, de inelasticidad, firmeza que vamos a tener? El hueso. Entonces yo, observando un dedo nomás, puedo darme cuenta que debajo de algo blandito, que está la epidermis, está la dermis, que sería el conectivo laxo de la piel, que está debajo de la epidermis. Toco cada musculito, van a encontrar en las falanges y falangetas, los que saben anatomía, yo no sé mucha anatomía, confieso, pero en la falangeta van a tocar los músculos chiquitos, agonistas y antagonistas, o sea, de un lado y del otro, unos que flexionan el dedo y otros que lo extienden, ¿se acuerdan? Flexión, extensión. Bueno, y toquen, porque es importante, esto mismo pasa y se repite en los brazos, antebrazos, pierna, muslo. Algunos van a tener más gorditos los dedos, con más músculo, otros menos, otros van a tener más gorditos con tejido adiposo, otros sin nada de adiposo. Y van a encontrar entonces que en cada una de estas pequeñas articulaciones, maravillosamente, están perfectamente encastrados los huesitos de cada parte, con sus ligamentitos y demás. Y son muy duros. Los huesos son muy duros. Y acá llegamos al máximo, donde un conectivo llegó al máximo de la transformación. A medida que se fue formando, este hueso primero fue un conectivito que empezó a tener más células y más fibras, cuando éramos, por supuesto, embrión. Después se transformó en un cartílago blandito. Pero ese cartílago blandito fue poniendo más fibra, más células, más fibra, y se transformó en un cartílago más duro. Y luego, ¿qué hizo el cartílago? Que se observa bien en los fetitos ya a partir de los 3 meses, se observa grisecito, no son huesos, pero se observa grisecito todo el esqueleto cartilaginoso. ¿Y luego qué pasó? Que las células de ese cartílago se fueron quedando solas de a 2 o 3. ¿Por qué? Porque cada una fue largando, liberando para afuera, acuérdense de los Golgi, fue liberando matriz extracelular, fibras, matriz extracelular, y se fue alejando del otro grupo de 3 células. Y más que eso, cuando ya estaban como en islas o islotes de células vivas, con mucha matriz separando a cada grupito uno del otro, comenzaron un proceso muy importante que es la osificación, convirtiendo el cartílago en hueso. ¿Y cómo hicieron eso? Me va a salir un verso. Convirtieron al hueso en un cartílago, hicieron eso con medio peso, que es agarrando sales, se ríe, y poniendo cambios de pH y enzima, ¿verdad? ¡Pluf! La célula toma de la sangre que le llegó como por difusión, o sea, le llegó con los líquidos
intersticiales, las células dijeron, esto es fosfato, o sea, de fósforo, y esto es calcio. Entonces, dijeron, exocitosis, fosfato de calcio. Y el fosfato de calcio es una sal que endurece lindo en determinadas condiciones, como un yeso, como algo así. Y mineralizaron esa sustancia extracelular fibrosa. Y ahí sí, adiós muchacha, porque nos hicimos una pared de sal de fosfato de calcio dura entre medio, no nos vimos más con los otros grupos de células y quedaron separados, cada islote de célula de la otra, por una cosa dura. Así que es piedra, es fosfato de calcio, es un mineral. O sea, nuestros tejidos óseos son de mineral, es roca, es piedra, es mineral. Y guardan células vivas en pequeños islotes, pero muy separados por esta matriz celular mineral, extracelular mineral. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo viven las células? Ah, porque cuando empezaron a depositar la matriz de fosfato de calcio, o sea, osificar, se dejaron canalículos sin osificar y por ahí van pequeños conectivos laxos y siempre los capilares sanguíneos van por esos conectivos. Los capilares sanguíneos siempre se forman desde el embrión en el conectivo, entonces se dejan canalículos sin osificar con pequeños conectivos y adentro de eso hay algunas células reparadoras, por supuesto, que pueden despertarse si yo daño el hueso y volver a transformarse en esas células del conectivo originales, transformarse en condrocitos, o sea, empezar a armar el cartílago de nuevo, y luego en osteocitos y formar el tejido óseo. O sea, siempre que haya célula viva tiene que haber un conectivo cerca porque es el que le trae los vasos sanguíneos para que estén vivas y cuando hay, que en la mayoría de los casos, fibritas nerviosas, o sea, cablecitos neuronales, porque cuando usted se daña el hueso, duele. Quiere decir que hay sensores del dolor. Y también se activan mecanismos de reparación y de no pérdida de sangre, o sea que aunque no lo sepamos, el sistema nervioso también está detectando pérdida de sangre y mandando la orden de cierren la canilla del flujo sanguíneo ahí. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, en realidad, ocurre que desde la derivación de un conectivo original, vamos progresando a derivar desde el conectivo original los conectivos derivados o especializados, como son el cartílago fibroso, el cartílago elástico, el cartílago denso, los ligamentos, que serían una forma de cartílago denso fibroso, los tendones, el máximo de estos tejidos cartilaginosos, y luego el tejido óseo, derivado entonces de ese conectivo original. Es maravilloso esto. Y además, hay otro conectivo más, o un derivado del conectivo original, que son los vasos sanguíneos y la sangre. La sangre es un tejido conectivo y la palabra nos indica que los conectivos siempre están entre los otros tejidos, conectando en sándwich a los otros tejidos o metiéndose dentro de ellos. Esas dos cosas hacen. O están entre la epidermis y el músculo que está debajo, entonces ahí yo tengo un conectivo que es la dermis. O se mete como dentro de todos los músculos, dentro de todos los órganos como el hígado, haciendo una trama de conexión, por eso conectivos, y que llevan siempre reparadores, células reparadoras, células que forman fibras, vasos y dejan que pasen a través de los nervios. Entonces también la sangre es un tejido conectivo.
Bien. Entonces, ahora nos queda también, dejando un ratito los conectivos de lado, decir, bueno, y entonces lo que no es conectivo, ¿qué es? Porque por lo que estamos hablando, todo el cuerpo es conectivo. Bueno, no. Todo lo que son superficies están cubiertas, y todo lo que son superficies internas, por ejemplo, la boca, la nariz, la vagina, son revestidas. Y esos son los llamados epitelios o tejidos epiteliales. Epi quiere decir arriba en realidad, y telios de tejido. O sea, los epitelios están siempre cubriendo superficies o revistiendo cavidades. Entonces, si yo digo, bueno, me imagino cómo es mi vejiga urinaria, una bolsita virtual que cuando se va llenando de orina se estira. Bueno, entonces, ¿qué tengo que encontrar en la luz de la vejiga contra la orina? Un epitelio revistiendo la cavidad de la vejiga. ¿Qué tengo que encontrar en el interior de mi boca? Un epitelio revistiendo la boca. ¿Qué tengo que encontrar acá en lo que decimos la conjuntiva del ojo, que cubre el ojo? Un epitelio. La epidermis es un epitelio. Pero dijimos, los epitelios no tienen vasos sanguíneos, porque si no tendríamos los vasos en la superficie rompiéndose todo el tiempo. Entonces necesitan que sean nutridos y que les llegue el oxígeno y demás del tejido que tienen por debajo, o sea, de los conectivos. Por eso los epitelios tampoco van a ser nunca gruesos, porque necesitan que vivir todas las células del epitelio, y si fuera muy grueso, las que están más lejos no les llegarían los nutrientes, a tiempo por lo menos. Bien, entonces los epitelios tienen, como hemos visto, resistencia a la tracción. Yo estiro la piel y no se rompe. Quiere decir que las células están siempre muy agarradas unas de las vecinas, de las otras, haciendo como si pavimentáramos la superficie, ¿sí? Siempre están muy agarradas fuertemente las células epiteliales, y los epitelios son de una célula chatita, como pasa en la epidermis, chatita, chatita, se va muriendo y aumentando el espesor, pero las originales vivas son unas chatitas, aunque también pueden ser más altitas, más altas, como por ejemplo puede pasar en la vejiga, o cilíndricas bien altotas, como puede pasar adentro del intestino. Busco el epitelio, ¿dónde? Mirando hacia la luz del tubo intestinal, y esas células son más altas, con vellosidades, como mostraron en el práctico. Pero mucho epitelio gordo no puedo tener. De hecho, fíjense que cuando ustedes tienen una teste, ¿sí? O un lunar, y bueno, agarran espesor, pero los lunares sangran porque se han hecho sus propios vasos sanguíneos. O la teste son como muchas células que se van muriendo porque no hay vasos sanguíneos. Y así. Ahora vamos a otra diferencia. ¿A qué llamamos epitelios queratinizados y a qué le llamamos mucosas? También lo vamos a ver en nuestro propio cuerpo. Epitelios queratinizados son como el de la piel, porque las células, en el caso de la piel, están vivas bien abajo y se van muriendo y cargando de proteína queratina. Entonces, arriba, en realidad, lo que tenemos, lo que nosotros rascamos, sacamos sin que veamos microscópicamente células y células muertas
que prácticamente, como ya son muertas, es queratina, capas de queratina puesta una sobre otra. Porque ya cuando llegamos más abajo, bueno, descamamos toda la piel, nos queda brilloso y todo porque hemos llegado a la base, a las células vivas. Pero es sequito, ¿sí? Puede tener más sebo o menos sebo, depende si la persona tiene grasa, la piel o no, pero es sequito. Ahora, toquen eso y tóquense el interior de la lengua, de la boca. Eso es una mucosa. ¿Por qué? Porque las células del epitelio de la boca son así, todas chatitas, pavimentosas, se dice, una al lado de la otra, ¿sí? Como si fueran panal de abeja, todas agarradas, pero descargan desde abajo de ese pavimento de células, descargan unos conductitos que descargan mucus. Por eso se siente suave y húmedo, porque las mucosas son bañadas constantemente por mucus y húmedas. Mucosa es todo lo que tenemos en el recto, ano, todo el interior del tubo digestivo, boca, del respiratorio, nariz, ¿sí? Tráquea, bronquios, todos esos son mucosas. Con lo cual, también uno puede decir que el epitelio conjuntival es un epitelio húmedo también. No es literalmente una mucosa porque lo bañan solo con agua, digamos, todo el tiempo, agua salina, fisiológica, de las lagrimales, pero es un epitelio húmedo, pero no es una real mucosa. Mucosa tenemos en la nariz, en la boca, en el interior del tubo digestivo, en el interior del respiratorio y también en los uréteres, vejiga y uretra. Pregunto, genitales externos. Glande del pene en los varones y vulva en el interior de los labios de la vulva. ¿Qué les parece que son? ¿Cuál es el tejido superficial ahí? Mucosas. ¿Mucosa o no? Mucosa. También. Es mucosa. Bien. Y allí, en ese caso, como está, recuerden que todo tiene lo morfológico una explicación funcional. Entonces, hay mucosa porque hay, está preparado para el acto sexual con penetración. Por lo tanto, el pene va a ser abrasivo dentro de la cavidad vaginal. Entonces, la vagina, para resistir la abrasión del pene y el movimiento, si la diseñáramos, ¿qué epitelio le vamos a poner? Un epitelio que apenas el pene haga movimiento, nos lleve las células del epitelio y chao. ¿Una sola capa de células le vamos a poner a la vagina? ¿O le vamos a poner muchas capas para que cuando abrasione el pene se vaya llevando capas de células, pero nunca dañe el epitelio? Entonces ahí tenemos que pensar que este epitelio, como el del tiene que ser multiestrato, muchas capas de células, multiestratificado. O sea, hay muchas capas de células vivas en la vagina. En el glande del pene también. Dentro de la vagina, igual que en la vulva. Son órganos que están preparados para la abrasión, la pérdida de células sin dañarse el epitelio. Pero además, tienen que tener glándulas mucosas para que haya mucus. ¿Y por qué? El mucus tiene, por un lado, una función lubricante, es decir, permitir el desplazamiento de las piezas que se estén desplazando, en este caso, pene e interior de la vagina, lubricando para que no haya rotura, daño, ¿sí? Una de las funciones del mucus, entonces, es la lubricación. En la boca, dijimos que hay una mucosa. En el caso de los órganos sexuales o genitales
Entonces queda claro, porque la lubricación. Ahora yo le pregunto, ¿por qué mucosa con mucus en la boca, en la cavidad bucal? Para el paso de los Comida. alimentos. Para Con los diluir los alimentos. alimentos. Está bien, por la dilución, por Para la la... formación del bolo alimenticio. Y tiene enzimas también. Por las enzimas. El mucus no es el que tiene enzimas, está cerca, está bien, porque los alimentos a veces son duros, puntudos, entonces tienen que resbalar sobre el epitelio sin dañarlo, por eso hay mucus, porque lubrica, para que el contenido de los alimentos, en especial aquellos sólidos secos, puntudos, duros, como semillas y demás, no dañen el epitelio, una. Segundo, porque sí, alguien lo dijo ahí, van al irse masticando, o sea, disminuyendo en volumen o tamaño las partículas del alimento, el mucus les da cohesión. Entonces permite ir armando, como cuando amasamos algo, armar una bolita, ¿sí? Y eso es lo que tragamos como bolo alimenticio. Ok. El mucus tiene funciones de lubricación, de, como se dice, amalgamar o compactar también los alimentos, en el caso de la boca. El mucus también es un controlador de pH, un buffer. Por ejemplo, en el caso del estómago, que el contenido es ácido, el mucus de la mucosa estomacal impide que esa acidez dañe las células que están cubiertas por el mucus. Y, bueno, favorecen todo lo que es movimiento, entonces por eso todo el intestino también es una mucosa, en el recto ni hablar, porque también tiene que moverse algo sólido como las heces, transportarse, entonces allí hay mucho más mucus que en el duodeno, por ejemplo. Y bueno. Profe, disculpe, Sí, dale. dijo conductos que descargan mucosas. Ahí va, sí. ¿El conducto externo sería un ejemplo o se refería a algo más ¿Conducto externo qué? No te escucho muy bien. Supongo que cuando, a ver, El conducto que cuando descargan nosotros tenemos algo que descarga a una superficie, por ejemplo, las glándulas sudoríparas se descargan sudor en la piel, la glándula tuvo origen siempre en el epitelio, pero hundió las células secretoras y dejó un conducto saliendo el sudor acá. Las glándulas lacrimales del ojo, de las lágrimas, también son originadas en el epitelio. Se hizo el bollo, se hundió de células que secretan lágrimas y dejaron los conductitos para salir afuera. Las glándulas que liberan contenidos al exterior, como las salivales que descargan en la boca, las lagrimales al ojo, las sudoríparas a la piel, o voy más allá, el páncreas que descarga jugo pancreático al intestino, o sea, descarga a una cavidad, la bilis que sale del hígado, tienen origen en los epitelios, pero se profundizan y dejan un conducto al exterior. Y a eso le llamamos glándulas exócrinas, que liberan afuera, exo. Pero la luz de todo nuestro tubo digestivo también es un exterior. Esto es raro, pero es así. Yo puedo pasar una bolita con un hilo desde el exterior de mi cuerpo, pasarla por la boca, faringe, esófago, estómago y sacarla por el ano. O sea, es una continuación del exterior, el lumen o luz de todo nuestro tubo digestivo. Nosotros metemos alimentos, le echamos jugo, lo movemos, los trituramos, le echamos más encima, lo desarmamos, absorbemos en el intestino lo que nos sirve y el resto sigue para afuera. O sea, exterior, exterior las heces. ¿Sí? Maja, Sí. Maja, hay dos preguntas en el chat. Dime. Candela nos dice si al explotar un grano
por ejemplo, de la cara, ¿la sangre que sale es de la dermis o de la epidermis? De la dermis. La epidermis no tiene vasos sanguíneos. Bien. Y Cindy nos pregunta... Pasó que alguna bacteria se metió, por ejemplo, por un poro de la piel, penetró por demás, digamos, o por una microgrieta, un microdaño de la piel, anidó, empezó a hacer más bacterias, y logró una infección. Al lograr una infección en esa profundidad, la dermis hinchó los vasos sanguíneos, trajo los neutrófilos, los glóbulos blancos, todo, y se hizo una inflamación. El grano es una inflamación provocada por una infección de las bacterias de la piel que, como toda inflamación, tiene, de paso ya lo vamos sabiendo, tumoración, o sea, se agrandó, temperatura, enrojecimiento y ardor o dolor. Porque cuando está tratando de combatir a la bacteria en crecimiento, su colonia, trae todas las células sanguíneas, se dilatan los vasos, por lo tanto se enrojece, se llena de líquido y arma más células, una batalla ahí, hasta que mueren muchos glóbulos blancos y bacterias formando el pus. Y cuando yo aprieto, lo que estoy haciendo es presión para obligar a que se abra justamente la epidermis y salga el contenido infeccioso fuera. Sí, perdón. Bien, y Cindy nos pregunta si el cabello está queratinizado. Bueno, en la base de cada cabello nuestro o vello de la piel hay un grupito de células de la epidermis que se ha especializado, hundido y especializado en formar queratina como en láminas, y las ponen en láminas y como escamitas microscópicas, así que es la cutícula del cabello, o sea, queratina cubierta por escamitas de proteína queratina y otras cositas menos importantes que cementan eso, y entonces el cabello es el crecimiento de esa queratina, ¿sí? O sea que es, como los huesos, algo de nuestro cuerpo inerte, que no está vivo, pero formado por células vivas, por lo tanto es orgánico. Y bueno, nosotros cuando tenemos el pelo brilloso y sedoso es porque todas las capas de queratina de las escamitas están como acomodadas una sobre otra. Y cuando se hacen así, se ve opaco y se hace como poco liso, digamos, ese cabello más rústico, más rugoso. Bien, ¿otra? No hay más preguntas. Son las 9:07. No sé Listo. cómo continuemos, cerramos. Esto valió la pena para que puedan ver el teórico de tejidos, avanzar con eso, así directamente trabajamos en lo que yo voy a dar, que sería toti y pluripotencialidad, para repasar entonces tejidos y cerrar también la actividad de células, ¿sí? Bueno, estamos. Gracias. Bueno, novedades en el aula virtual con respecto al trabajo, tejidos, ya voy a escribir la clase del práctico, y bueno, todo esto va a estar en el aula. Gracias a usted. Chao, profe, gracias. Dejen de estudiar que el viernes que viene evaluamos células y tejidos, ¿eh? Office. Bueno, chao, profe. Buen fin de... Chao, Buen fin de- chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, ¿cómo evalúan? ¿Cómo es la forma de evaluación? Fede, a ti te hablan. Ah. ¿Del TPE? ¿De la semana que viene? Sí, con respecto a lo que decía la profe. Mira, todavía no lo vimos, pero hay dos formas. O en esta reunión del Meet, nosotros brindamos unas preguntitas, así con cámara y micrófono, como si estuviésemos rindiendo un parcial. Rendimos, no son 20 preguntas, o sea, no un parcial, ¿no? Son un par de preguntitas chiquitas. O también está la posibilidad de, por ejemplo, entregar un escrito, ese sí, un poco más complejo, con una fecha para entrega.
Pero toda esa info se la vamos a subir en el aula virtual, ahora este fin de, para que ya la tengan, y bueno, ahora cuando hablemos con Maja, cómo le vamos a evaluar, ya lo tengan, ¿listo? ¿Sí? Pero de una u otra forma entran los dos temas, y son preguntas a responder generalmente. Genial, gracias. Genial. Hasta mañana. Profe, con respecto al trabajo en grupo, ¿entonces lo subimos al aula o...? Sí, yo ahora voy a crear una herramienta que es para entregar ese trabajo, lo suben en formato Word o PDF, mejor si es PDF, y ya lo tomamos ahí, ¿sí? Ah, listo, buenísimo, gracias. Ya. Si alguien más tiene otra